Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga. Gracias al Señor que nos permite una semana más con este estudio sistemático de la palabra del Señor. Y hoy, con el favor del Señor, vamos a terminar el capítulo 12, iniciándonos con el verso 14 y terminando en el versículo número 21. Gracias a cada uno y comenzamos este estudio. El tema es reglas y principios con nuestros semejantes. Como hemos visto, este capítulo nos ha indicado las reglas entre la familia de Dios. Ahora vamos a ver las reglas con nuestros semejantes. Y vamos a leer el verso 14 donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, como vemos, esta es la primera regla que Pablo nos presenta, nuestras reglas y principios para tratar a nuestros semejantes. El cristiano debe de soportar las persecuciones y eso nos suena muy grato para nuestro yo. ¿Cómo los vamos a soportar? Haciendo oración por nuestros perseguidores. El filósofo Platón dijo lo siguiente, que una buena persona, mire que aquí no está hablando de cristianismo, pero sí de la nobleza de una buena persona, prefiere que le hagan mal antes de hacerlo a los demás. Y agrega, odiar siempre es malo. Nunca debemos de olvidar, amados en Cristo, que nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Al estar Él clavado en la cruz, en el Monte Calvario, ahí Él exclamó perdón hacia sus verdugos, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 60, donde dice que Esteban, en el momento de expirar, él pidió perdón por aquellos que lo lapidaron, que lo apedrearon. Y Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva. Y cuando él fue lapidado fue cuando él expresó, y yo le sugiero que vayamos a leer lo que él dijo antes de pasar a la presencia del Señor. Y no fue una muerte, ninguna muerte es agradable, pero yo creo que morir apedreados, sentir el dolor de cada piedra hasta morir, ha de ser terrible. Entonces, Esteban dijo, veamos el 59 para ver el contexto, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Y en el verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos son ejemplos que deben de marcar nuestra vida y ellos no son diferentes a nosotros, son las mismas reglas, el mismo sentir, el mismo amor que debe de morar en nuestros corazones, porque tenemos el mismo Salvador. Y nuestro Salvador nos dio ejemplo, aún en su sufrimiento, en su dolor, en esa agonía dolorosa, todavía Él, cuando abrió sus labios por primera vez, Él exclamó, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Por lo tanto, amados, pues aquí esta regla a nuestros semejantes, pues no podemos ignorarla. Esas son las leyes del reino. El domingo hablábamos del rey triunfante que entró a Jerusalén, pero no todos lo recibieron como el rey que esperaba. La mayoría lo recibió como un político. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús no venía a tomar armas y a formar un ejército para acabar con el imperio romano, esa misma multitud pues clamó, crucifíquele, y prefirieron a un político, ladrón, asesino, como era Barrabás.
Y amados en Cristo, las leyes nuestras que el Señor nos ha dado es la ley del amor. Y el Señor nos da los ejemplos. Lamentablemente queremos al Señor únicamente como Salvador, pero no como el Rey, para vivir de acuerdo a las leyes de su reino. Y aquí es donde muchas veces fallamos, porque queremos, sí, somos salvos y lo proclamamos, somos salvos, yo acepté a Cristo, pero no estamos viviendo bajo la autoridad y el gobierno de nuestro Rey soberano, que es Cristo Jesús. Y el reino de los cielos tiene leyes y se debe de vivir de acuerdo a esas leyes. Y aquí las tenemos delante de nosotros, esta ley de soportar las persecuciones, y así como lo hizo el Señor Jesús y aún el martirio en su muerte, al igual que Esteban. Agustín de Hipona comentó esto, diciendo: no cabe duda que la escena de la muerte de Esteban fue una de las claves de la conversión de Pablo. Posiblemente esa es la razón que cuando, a pesar de que él iba furioso a perseguir a los cristianos con cartas de los principales para llevarlos y matarlos y hacer con ellos de acuerdo al celo falso que tenía acerca de lo que era la religión. Entonces, mire, amados en Cristo, pero él siempre vivió con esta, no sé, no puedo decir culpa, pero con este pensamiento, porque él participó en la muerte de Esteban. Así es que Agustín tiene este comentario de que posiblemente, yo le digo posiblemente, ese fue el impacto por lo cual cuando el Señor se le apareció, él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Ya su corazón ya tenía un ejemplo tan fuerte que pudo haber hecho mella en su corazón. Así que como vemos, muchos perseguidores de la fe cristiana han llegado a ser seguidores al comprobar el amor y el perdón de los cristianos. Amados, nosotros en el día de hoy somos tan ofendidos, mira cómo somos tan ofendidos, más que perdonadores, por menos ofensas. Por la mínima ofensa ya no podemos perdonar y nos hemos convertido en una generación de ofendidos y no una generación que demos ejemplo de ser gentes que sabemos perdonar, porque tuvimos el ejemplo en Cristo Jesús y sigue vigente ese ejemplo. Y perdemos una gran bendición. Mateo capítulo 5, vamos a ver esto, en Mateo capítulo 5, donde están las leyes del reino. Y vea que Pablo no nos está dando nada nuevo, solamente está aplicando las leyes del reino del Señor Jesucristo, que él mismo ya las había mencionado en Mateo 5, y dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nosotros no queremos soportar persecución, como que nos estamos queriendo perder el entrar al reino de los cielos, porque el Señor dice que los que soportan la persecución son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, amados en Cristo, no nos perdamos esta bendición, en lugar de ser personas ofendidas, que la persona ofendida, esa ofensa va a crecer y va a llegar a la amargura y hasta perder la salvación. Porque muchos, dice el libro de Hebreos, por esas raíces de amargura perdieron la gracia. Así es que, amados, la primera regla, la primera ley del reino del Señor hacia nuestros semejantes, pues no está tan sencilla, pero es gloriosa, porque nos espera la herencia en el reino de los cielos. En el verso 15, el verso que continúa, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y aquí pues nos parece, yo tenía un concepto diferente. Yo pensé que lo que nosotros, lo esencial era llorar con los que lloran. Y no, eso no es lo primordial. Es fácil llorar con los que lloran, y aquí vamos a ver el por qué. Los verdaderos amigos lloran con nosotros y lloramos juntos. Cuando somos verdaderos amigos lloramos juntos, ¿no? Y esos lazos que producen las lágrimas nos unen más que la misma alegría. Pero
nos cuesta mucho más trabajo reír con los que ríen, ya que el llanto lo hacemos por naturaleza. En nuestro transitar por este mundo es más lo que lloramos que lo que reímos. Por lo tanto, nos es fácil, ¿no? No hay nadie tan duro de corazón que no haya llorado. Pero en cambio, reír se necesita ser muy noble para no sentir envidia por la alegría del que le va bien y felicitarlos de corazón por sus éxitos, y más aún cuando a nosotros nos está yendo muy mal. Ahí es muy difícil decir, oh, te felicito, qué bueno que te va bien, cuando nosotros, como vulgarmente se dice, nos va de la patada, ¿no? Entonces, oh, qué bueno, compraste casa y yo no tengo dónde vivir. Que me alegro mucho. No es cierto que nos alegramos. Se da cuenta que es más difícil reír con los que realmente están gozosos por sus éxitos, sus logros. Solamente cuando estamos muertos al yo, podemos regocijarnos con el éxito del otro, como si fuera nuestro, y gozarnos con aquellos que mientras nosotros lloramos por nuestras desgracias, nuestra escasez, lo que estemos pasando, ellos están tan gozosos por sus éxitos y debemos de compartir con gozo con ellos. Otra regla. No, imagínense. Aquí yo tenía un concepto equivocado. Así dice que vámonos a llorar un rato porque la persona está sufriendo. Y sí, es bien fácil. Pero qué mal se siente cuando estamos en nuestras debilidades, en nuestra carnalidad, y ver que el otro le va re bien y no se ha esforzado tanto como yo y le va de maravilla. y tener que felicitarlo como que cuesta, ¿no? Y se hace a veces fingido. Así es que tenemos que morir al yo. Mira qué hermosas reglas, qué principios nos está dando el Señor. Verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjese que si somos bien sabios, Dios mío eterno, ayúdanos. Todos tenemos buenos pensamientos, buenas ideas, todos tenemos la sabiduría que no tiene el otro, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos está aquí hablando muy hermoso. Cuando la discordia se infiltra en la iglesia, se pierde la esperanza de hacer un buen trabajo. ¿Qué dice el Salmo 133? Y ustedes lo recitamos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, habitar los hermanos juntos en armonía nos está hablando de lo que dice aquí, unánimes. Lo que pasa dentro de la congregación cuando hay armonía, mire lo que sucede cuando realmente estamos en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Armonía es una relación de paz, de unión, de conformidad y entendimiento entre dos o más personas. También es reconocer a los otros como condición necesaria, reconocer a los otros como condición necesaria nuestra propia vida como individuos. En otras palabras, necesitamos reconocer que yo necesito a mi hermano, que yo necesito vernos, tener esa armonía, porque cada uno nos necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos estar en discordia? ¿Cómo podemos estar desconformes, desunidos, si nos necesitamos uno al otro? Y no solamente a los de la familia de Dios. Ninguno puede vivir aislado del mundo. Todos necesitamos. Quizá el maestro o la maestra que ejerce clases en la escuela donde van mis hijos no son cristianos, pero igual el mundo lo necesita. Necesitamos un médico. Entonces no podemos decir que yo no necesito a nadie. Necesitamos a los de la familia de Dios y necesitamos también, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad y que nos necesitamos mutuamente. La necesidad mutua, eso no podemos negarlo. Nos necesitamos unos a otros, ya les vuelvo a repetir, como familia de Dios. Y en otras palabras, la armonía es trabajar en paz, de acuerdo con los demás, sin pleitos, sin alegatos, de común
acuerdo. Y esto habla de superar las diferencias y desacuerdos y retribuir. Eso se habla muy poco de la retribución. Ya te pedí perdón, pero si hiciste daño o yo hice daño, hay que retribuir. Y eso lo vemos en Lucas, amado en Cristo, ahí en el relato de Zaqueo. Si usted puede ir conmigo a Lucas, en el el capítulo 19, vamos a ver esto, porque pues sí te robé y perdóname, ya te robé, me gasté el dinero, ¿ok? Y perdóname, hermano, sí, o vecino, perdóname, te robé lo que estaba mal puesto en tu yarda y me gustó y me lo llevé, ¿no? Pero perdóname, estoy muy arrepentido, sí, hay que restituir, hay que devolver. No, pues que ya no lo tengo, pues cómprate algo y distribuye. Y eso, amados en Cristo, eso nomás hablamos del perdón y ya quedamos satisfechos. Pero bien que nos embolsamos el dinero que pedimos prestado. Entonces veamos aquí, son reglas del reino, amados en Cristo. En Lucas 19, habla de Zaqueo, pero vean en el verso 10. Antes del 10, cuando dice en el 8, perdón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, o sea que él se ha de haber agarrado más de una cosa de alguien, dice, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces multiplicado. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque queremos librarnos de la falta muy fácil, nomás con decir perdón, y a veces es un perdón nada más de dientes hacia afuera, pero no de corazón. Entonces, aunque sea de corazón, tenemos que aprender eso, que hay que retribuir para que haya armonía, para que haya esa unión, para que estemos de acuerdo, para que realmente seamos llamados hijos de Dios. Continuemos en el verso 16, la siguiente parte de la regla dice: no altivos, sino asociados con los humildes. Aquí debemos de guardarnos del orgullo y de nuestras actitudes. Nosotros no somos los jueces. Nuestro juicio es completamente opuesto al juicio santo y justo de Dios. El doctor James Bach describe la escena de una persona muy importante que se había convertido y por primera vez iba a la iglesia a un servicio. Le indicaron muy amablemente los sugieres dónde se sentara y él replicó: no puedo sentarme allí. Le insistieron una segunda vez y la respuesta fue la misma. Una tercera vez le indicaron dónde sentarse. Entonces dijo: no querrá usted que me siente al lado de mi esclavo. Finalmente este hombre importante se sienta al lado de su esclavo y le da el beso de paz. A Pablo lo llama ósculo santo. Esa era la costumbre entre la iglesia primitiva de saludarse. Eso lo hacía el cristiano en la iglesia primitiva. La iglesia era el único lugar donde el amo y el esclavo podían sentarse juntos. La iglesia cristiana sigue siendo el único sitio en las que todas las diferencias humanas, ya sea de clase, de raza, de color, han desaparecido. Porque Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. Todos fuimos creados a su imagen. Un excelente ejemplo de lo que estamos hablando es la carta de Pablo que le escribe a Filemón, donde el esclavo Onésimo huye de casa de Filemón. Pablo lo encuentra en prisión y se convierte. Ahí es donde Pablo escribe esta hermosa carta de Filemón, intercediendo por su esclavo Onésimo. Ahora veamos la gravedad en el caso de este esclavo, ya que un esclavo, cuando era hallado en falta, debía de pagar con su propia vida. Y si su amo era muy noble, al menos lo que se le iba a dar por castigo era cortarle las manos. Filemón, por intercesión de Pablo, lo perdona.
y lo recibe en su casa, ya no como esclavo, sino como su hermano. Como ve que las leyes del Señor, la ley del Señor, mejor dicho, que es el amor, abarca todos los niveles. Y qué hermoso poder ver estas barreras caer de clase, de raza, de nivel social, económico, cuando todos somos unos en Cristo. Y de eso debemos de librarnos, de ser clasistas, porque tiene una posición o una cultura superior. Debemos de despojarnos de eso. Aquí la regla dice, no altivos, sino asociados con los humildes. Tener en nuestra mesa tanto aquel que nos llevamos bien porque somos de la misma cultura o el mismo grado académico, y pues yo me entiendo con ellos, pero no me entiendo con aquella persona que no sabe ni leer ni escribir. Eso no debe de existir. Es más, ni se debe de mencionar que pudiera haber la duda de que no existiera. Debe de existir y existe, si es que realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. Asimismo, Santiago también nos habla de eso. Y Santiago habla a la iglesia. Dice que cuando llega una persona al templo y que lo ves con un buen anillo, de buena apariencia, dice, le busca los primeros lugares. Pero llega alguien de una apariencia, digamos que llega una persona que no tiene dónde vivir y le andamos buscando un lugar que no se acerca de los que vienen con anillo en su dedo. Tengamos en cuenta, amados en Cristo, y derribemos esas barreras de prejuicios. Eso no es para nosotros. Eso ya no cabe en nosotros. Entonces vamos a continuar donde dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Veamos que dice Proverbios capítulo 3, verso 7. Y ya le dije anteriormente, todos tenemos muy buenas opiniones, y sí las tenemos buenas, pero el mejor consejo que encontramos está en la palabra del Señor, y la mejor opinión la tiene el Señor. Y a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo, porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, amén, y sus propósitos mayores. Proverbios capítulo 3, vayamos para allá. Vayamos a Proverbios capítulo 3, verso 7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La sabiduría es temer a Jehová y apartarnos del mal. Así es que, ¿de qué estamos hablando con nuestra sabiduría que supuestamente nosotros tenemos? La sabiduría es el temor a Jehová y apartarnos del mal. Esa es la verdadera sabiduría. Si es que, amados en Cristo, con esto terminamos el verso 16 y continuemos en el verso 17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí vamos a ver esto, vivir en paz con todo el mundo. Esto tiene dos partes. La primera, que cabe aclarar que el cristiano no está sujeto a soportarlo todo. Ok, usted dirá, bueno, entonces ahorita me voy a defender. No, espérese tantito y vamos. Hay momentos en que quizá tengamos que librar batallas. No tienes que soportarlo pasivamente. Cuando ya crees que ya estás al borde de no soportarlo, es el tiempo, nos habíamos tardado, de tomar las armas espirituales. Esa es nuestra defensa, ahí viene nuestra victoria, porque hay momentos en que quizá tengamos que librar las batallas y el cristiano no debe de evitarlas. O sea, no quedarnos pasivos soportándolo todo, sino tomar las armas espirituales para lograr esa paz tan deseada. La otra parte, donde dice, si es posible, el verso 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, hasta donde nos sea posible, hasta donde dependa de nosotros, no está hablando del otro, ¿okay? De nosotros. A unos les es más fácil que vivir en paz que a otros. A otros no nos es fácil
tan fácil vivir en paz con los demás. Esto se debe a que algunos son más bondadosos que otros. Y esto nos ayuda a no murmurar ni criticar y mucho menos desanimarnos. Así es que no sé si está entendible. Entonces no se trata de que que tengo que vivir en paz y debo de vivir en paz porque así me lo manda el Señor, no. Pero tengamos en cuenta que a otros no les es tan fácil vivir en paz. Y quizá yo sea una de esas, o usted, que no les es posible, que se irrita fácilmente, que decimos, porque sí lo llegamos a decir, ya estoy harta, ya no puedo más, etcétera, etcétera, ya hasta aquí llegó en mi límite, ok. Pero hay otros más bondadosos que sí lo soportan. Entonces, pues, esperemos en el Señor. Eso es todo. Aquí el Señor nos habla claramente y que no, si es posible, si no eres tan desquiciado, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz. Y si somos un poquito desquiciados e intolerantes, pues esto nos está indicando que es tiempo de buscar más de Dios. Eso es todo lo que está diciendo aquí, así tan sencillo, porque luego decimos, no, pues aquí dice la Biblia, pero a veces malentendemos la Biblia. Y no pensamos que el otro lo tiene que hacer, pero también nos incluye a nosotros. Primeramente porque somos hijos de Dios. Y el Señor el buen juez comienza por su propia casa. Así que ahí estamos en la casa del buen juez. Amén. Debemos de tomar en cuenta que a paz nos llamó el Señor y que nosotros debemos de seguir esa paz. Es muy difícil encontrar esa paz, no le digo que no. Si tenemos un corazón rencoroso y falto de perdón, casi es imposible. Pero si vamos al príncipe de paz, Él llenará nuestro corazón de esa paz que solo los amados de Dios podremos disfrutar. Aquí hay otra bendición extra. Veamos esto. Miren lo difícil. El Señor nos conoce, ¿verdad? En la parte difícil que decimos, no, eso no puedo, dice el Señor, te tengo algo extra. Vayamos nuevamente al libro de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y el Señor, como Él nos conoce perfectamente bien, pues nos da un estímulo extra. O en otras palabras, nos recalca la ley de su reino. Así que veamos esta parte en Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acuérdese que el que hace la guerra, el que no es pacificador, sino que siempre anda provocando guerras para matar, destruir, es Satanás. Entonces, si usted lo pone en contexto, usted puede ver que solamente cuando somos pacificadores, pues hay un galardón hermoso aquí, hay un nombramiento precioso, ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Así es que tengamos eso nuevamente en consideración, amados en Cristo. Como ve, la vida cristiana no es solo decir soy cristiano, no es solamente llegar al templo, no solamente es aprender, como he dicho infinidad de veces, la mecánica cristiana, de hablar de Cristo, de levantar las manos, de aplaudir, de palmear, de decir, conocer el lenguaje cristiano, Dios te bendiga, hermano, bendiciones, hermano, voy a orar por ti, etcétera, etcétera, sino que la vida cristiana es, pues, obediencia, y obedecer las leyes del reino, y vivir de acuerdo a esas leyes que realmente nos asemejan al carácter de Cristo, no al carácter del enemigo. Por lo tanto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? Llamados hijos de Dios. En la otra parte, que vamos a regresar a Romanos, en el verso 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de vengarnos, ya que no nos corresponde a nosotros la venganza, sino a Dios. En otras palabras, Dios solamente puede juzgar con justicia y con equidad.
nosotros podemos desear que le caiga un rayo, por lo mínimo un rayo, ¿no? Señor, dame justicia. Que mira, allá Elías estaba en el Carmelo y mira la justicia que vino, cayó fuego, pero que ese fuego no caiga en el sacrificio que le caiga a la persona. Y hay otro fuego que el Señor que nos permite que nosotros pongamos ese fuego en nuestros enemigos. Y aquí lo vamos a ver. La mejor manera para ganarnos a las personas es tratarlos con amabilidad en lugar de vengarnos. Pablo dice que si hacemos esto, amontonamos brasas sobre su cabeza. No quiere decir que le va a caer un castigo en la cabeza, sino que le hará sentir vergüenza y esto lo moverá a cambiar. Ya no es el juicio del Antiguo Testamento. La paz y el juicio y la misericordia se besaron en la cruz. En el Antiguo Testamento, pues sí caía rayos. En el Antiguo Testamento, mire, unos jóvenes le dijeron, calvo, sube, y se los comieron unos leones, ¿no? Ahora, nosotros sí también podemos amontonar fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos. Mire la gran diferencia. Sino que al tratarlos bien se van a sentir tan avergonzados, ese es el fuego que está hablando, que esto los moverá a cambiar su actitud hacia nosotros. No nos rebajemos a vengarnos, porque vengarnos es dejarnos vencer por el mal. El mal nunca se puede conquistar con el mal. Cuando el odio se encuentra frente al odio, amados en Cristo, esto crece. Pero si se encuentra con el amor, se va a desintegrar, porque el amor vence al mal. Mire lo que dijo Booker Washington. No voy a permitir, mire lo que él se dijo a sí mismo, que ninguna persona me haga rebajarme a odiarlo. La mejor manera de dejar de tener enemigos es hacerlos nuestros amigos. La Escritura nos aconseja que oremos por nuestros enemigos y que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Y bienaventurados, se viene otra bienaventuranza en el libro de Mateo, en capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así es que mire, ¿sabe lo que pasa aquí? Yo estuve meditando, mire lo que dice en el verso 12. Gozaos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que yo llegué a deducir es que esas tribulaciones, esa persecución, eso que hablan mal en contra nuestro, eso que nos causa dolor y aflicción, pues es la oportunidad que el Señor nos está dando, o la entrada al cuarto de la oración. Es para nuestro beneficio. Creemos que nos están haciendo mal, y ellos quizá también piensan, voy a hacer esto, creyendo, haciéndonos daño, pero el Señor no permite que nadie nos haga daño. Entonces eso que ellos utilizan para dañarnos, Dios lo torna para bien a nosotros y nos conduce a la oración, nos conduce a aprender a perdonar, nos conduce a hacer el bien. ¿Se recuerdan a José? Cuando sus hermanos tenían temor porque ya había muerto Jacob, el padre, y pues José está en autoridad, es el segundo en el reino, es el gobernador de Egipto, y ellos estaban temerosos, y José les dice, no, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó todo para bien. Y eso, amados en Cristo, nos cuesta entenderlo, y es un proceso para llegar a entenderlo, porque de momento nuestras emociones están tan a flote, las heridas del pasado todavía no han cicatrizado, todavía están ahí vigentes, todavía quizá estén sangrando. Entonces viene otro dardo y pues vuelve a abrir las heridas, los recuerdos, etcétera, etcétera. Todavía no hemos madurado, y cuando no se ha madurado, pues vivimos ofendidos. Pero cuando llega esa madurez espiritual a través de
la búsqueda en el Señor, a través de la obediencia, a través de entrar en la oración, a través de entender la palabra del Señor, comprenderla espiritualmente. Y entonces, amados en Cristo, llegamos a alcanzar una madurez espiritual y ya no somos las gentes ofendidas por todo, sino que somos las gentes que aprendemos a poner límites, pero no en amor. ¿Sabes qué? Me estás ofendiendo, hasta aquí para. Y si no para, pues hay un tiempo que podemos tomar para meditar y apartarnos, pero no odiar, no maldecir, no querer pagar con lo mismo. Eso no cabe en nosotros. Así que podemos apreciar que hay muchos galardones en el cielo que nos esperan, pero esos galardones no son gratis. La salvación es gratuita. La sanidad es gratuita. La obra de Cristo es gratuita para nosotros, pero los galardones, las bienaventuranzas, lo extra, viene a través de cumplir las leyes del reino tal como el Señor nos dice en su palabra. Por último, amados, hay que apreciar esto, que lo que parece que es para nuestro mal, tenerlo bien consciente, el lidiar con gentes difíciles, con gente que nos persigue, que nos calumnian, con difamadores, con personas que buscan siempre hacernos el mal, viene a ser el medio por el cual Dios quiere bendecirnos, añadiendo a nosotros mayor peso de gloria. Esto no es hermoso. Oiga, vale la pena, ¿no? Vale la pena decir, Señor, perdona, no lo había entendido. No había entendido que todos aquellos que me han causado dolor o que me siguen causando dolor son instrumentos tuyos a la larga para formar mi carácter y que yo llegue a madurar y sea verdaderamente llamada hijo e hija de Dios, que sea realmente digna de ser parte de tu reino, que realmente honre la autoridad del Rey y vivamos de acuerdo a sus leyes. Termino con el verso 21 que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios te bendiga abundantemente. Así hemos llegado al término del capítulo 12 del libro de los Romanos. Espero que usted haya seguido estos estudios desde el capítulo 1 y continuamos primeramente el Señor, si no ha venido, el Señor Jesucristo. La próxima semana estaremos en el capítulo 13, que son las leyes para las autoridades superiores de este mundo y de toda autoridad. Amén. Así que ahí continuamos aprendiendo y siendo edificados por la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. Soy a sus pies con amor. Quiere darte de su gran bondad, quiere darte la entrada en su nación. Galardón, galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte de Cristo, en una cruz allí expiró. Fue por ti, por mí, lo que Él sufrió. Nunca, nunca, jamás podré apagar. Galardón, galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, galardón tengo en gloria.
Jesús mi Rey. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de